Hola amadas hermanas y amigas auditoras. Hoy continuaremos con la lectura del libro Una mujer valiente en construcción, autoras Chana Don y Débora Pizarro. Parte 3, capítulo 22, Mujeres de mucha valentía, Débora y Yael. La historia de estas dos mujeres sensacionales, Débora y Yael, está registrada en el libro de Jueces, que describe la historia del pueblo de Israel, que siempre caía en los mismos errores. Yo me identifico con el pueblo de Israel, porque todas las veces que me alejo de el Señor, mi corazón se enfría y al final termino cayendo en los mismos errores. Así, ciertamente entristezco al Dios de mi salvación y sufro las consecuencias de mis decisiones. Voy a mostrarte el contexto del pueblo de Israel. En la época de Jacob, años y años antes de los acontecimientos relatados en el libro de Jueces, los judíos salieron de Canaán por causa del hambre y fueron a Egipto. Allí terminaron bajo la esclavitud de los egipcios, que los llevó a clamar al Señor. Dios levantó a Moisés y bajo su liderazgo, los israelitas tomaron el camino de regreso a la buena tierra. Moisés los lideró durante 40 años a través de su peregrinación por el desierto, y después de su muerte, el liderazgo del pueblo pasó a Josué. De tiempo en tiempo, Dios escoge a un profeta para transmitir la palabra profética con el objetivo de dirigir a su pueblo. Necesitamos amar y respetar la palabra profética y ser fieles a ella. El profeta de Dios habló, entonces jamás debemos cuestionar. Nosotras seremos fieles y obedeceremos y seguiremos adelante. Josué condujo al pueblo a entrar en la tierra prometida. Cuando volvieron allí, Canaán estaba habitada por muchos pueblos paganos, con una gran mezcla de costumbres, valores, políticas y religiones. Aquí hay una pequeña lección para nosotras. No podemos permitir que las cosas mundanas entren en nuestra vida y corrompan nuestro corazón, quitándonos la sensibilidad de la conciencia. El mundo siempre intentará minimizar el peligro del pecado y sutilmente convencerá a los que no guardan la palabra profética ni la obedecen. La palabra profética guarda nuestro corazón en los mandamientos del Señor, nos protege del pecado y nos libra de entristecer el corazón de nuestro general. Jueces capítulo 2, verso 7 dice: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Todo iba tan bien, pero murió Josué y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto está en el verso 8 y 10. Después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía al Señor ni sus obras, y el pueblo se quedó sin liderazgo, sin leyes, sin reglas, sin rey, y perdió su historia con Dios. El corazón del pueblo se enfrió, se apartó de los caminos del Señor y pecó. Los hijos de Israel comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Las generaciones posteriores a Josué no le enseñaron a sus hijos las ordenanzas del Señor. No les enseñaron el pacto de Dios y sufrieron desastrosas consecuencias espirituales, políticas, sociales y económicas. Esto es muy, pero muy triste. Como mujeres necesitamos propagar la vida de Dios a las siguientes generaciones, que necesitan ser más fuertes que la nuestra. El temor a Dios en la tierra depende de nosotras. No podemos caer en el mismo error que el pueblo de Israel. No podemos. Es nuestra incumbencia aumentar y fortalecer cada vez más el temor y temblor al único y soberano Dios, para que las siguientes generaciones conozcan a Dios y le teman. El versículo 11 dice:
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por supuesto, todo aquel que no conoce a Dios o pierde su presencia siempre hará lo malo ante sus ojos. Siempre. No existe la raza humana quien sea bueno sin Dios. Eso es imposible. Solo Dios agrada a Dios, y Él no acepta nada que no sea Él mismo en nosotras. Cualquier sombra del mundo en nosotras será rechazada. En el versículo 12 continúa: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Cuando nos apartamos de Dios, cometemos cosas terribles. Terminamos transformando las pasiones en nuestros propios dioses. Eso es terrible. Dios no soporta tener competencia en nuestro corazón. Jueces dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces, que los librasen de la mano de los que los despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarla de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que le había dado sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esto está en Jueces capítulo 2, verso 14 al 16, verso 18 al 23, capítulo 3, verso 4 al 6. Qué lamentable escenario. Cuando Israel volvió a Canaán y encontró en su tierra a otros pueblos, hizo pacto con ellos, adoró a sus ídolos, y el caos empezó porque dejó de ser el pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Querida mujer valiente, nuestro pueblo es el pueblo de Dios, son los hermanos de la iglesia. Vivir la vida de la iglesia, tener en ellas amigas hermanas, es nuestra protección. El pueblo se olvidó de los mandamientos del Señor, enfrió su corazón hacia Dios, pecó contra Dios, desobedeció sus órdenes e hizo lo malo ante sus ojos. Una vez más erraron en el mismo punto. Esto está en Jueces capítulo 3, verso 7. Y como consecuencia, Dios permitió que los pueblos enemigos los dominaran. El pueblo de Israel, oprimido y desesperado, clamó por socorro al Señor pidiendo ser liberado de la opresión, y Dios levantó a líderes militares y jueces para liberarlos. Mientras vivía el líder militar o juez, el pueblo era fiel al Señor y Él los bendecía. El pueblo tenía paz. No obstante, cuando moría el líder, el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos del Señor y consecuentemente sufría la opresión de los enemigos.
La desobediencia a Dios tiene como resultado consecuencias desastrosas y falta de paz. La obediencia hacia Él trae la bendición y la paz. Un pueblo sin rey es un pueblo sin ley. Sin rey no existen leyes. Sin leyes no existen reglas. Sin reglas entra la desobediencia y se instala el caos, porque cada uno hará lo que bien le parezca mejor para sí mismo. Esto está en Jueces capítulo 21, verso 25. Todo esto debe inquietar nuestro corazón y causar en nosotras un gran temor a Dios. Hoy tenemos un rey en nuestro interior, es nuestro general. Nuestro rey es Dios y su palabra es nuestra ley. Si obedecemos a sus palabras, seremos bendecidas en todo, nos apartaremos del mal y rechazaremos el pecado. Para el pueblo de Israel en aquellos días Dios levantó jueces para poner orden al desorden. Él siempre levantó a alguien para promover la paz para los suyos. Dios siempre usó a una persona para cambiar la historia de un pueblo. En la Biblia vemos que muchas veces Dios escogió a personas como la solución a una crisis. Para todas las crisis, Él tiene una solución. Nos vemos en el próximo audio que da comienzo a la parte 3, capítulo 22, Mujeres de mucha valentía, Débora y Yael, parte 2.